Mucho me alegra verlos a todos reunidos esta noche. Mis estimables hermanos, bien hubiera querido estar ayer con ustedes, pero por dificultades en el viaje no logré estar aquí a tiempo. Sin embargo, aquí estamos con ustedes. Queridos hermanos, me alegra en realidad ver a un grupo de hermanos de buena voluntad que van a recibir hoy su credencial de misioneros gnósticos. Quiero que ustedes sepan que ciertamente la labor del misionero es grandiosa. En estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, estamos en realidad organizando el ejército de salvación mundial. No hay duda de que estamos en un momento dificilísimo de la historia, en un momento crítico terrible. Las naciones se han levantado contra las naciones, pueblos contra los pueblos. Por doquiera existe el llanto y el crujir de dientes. Enfermedades desconocidas abundan por todas partes. Terremotos, pestilencias de toda índole, dificultades económicas, etc. El caos, la anarquía gobierna en este momento en el mundo entero. La maldad se ha multiplicado hasta el máximo y la tierra se conmueve en sus entrañas cada vez más y más. No hay duda de que el fondo de los mares está agrietado. Profundas grietas existen en el Pacífico. El agua del océano en algunos lugares ya está en contacto con el fuego líquido del interior del mundo. De allí resultan presiones y vapores que aumentan de instante en instante. Ahora podrán explicarse ustedes por sí mismos la raíz de los terremotos y maremotos. En nombre de la verdad debemos decir que la humanidad está sentada sobre un polvorín que en cualquier momento puede explotar. Bastaría una conjunción de mundos para que aquellas presiones y vapores que en el interior de la Tierra existen se manifestaran violentamente. Entonces veríamos parte de la corteza de la Tierra volando en pedazos y el fuego líquido derramado sobre el mundo ocasionaría de hecho el gran incendio universal del cual se han preocupado tanto los distintos profetas de la época. Así, mis queridos hermanos, que en realidad los tiempos del fin ya llegaron y estamos en ellos. A través del curso de la historia hemos podido ver que nuestro sistema solar se mueve en el cinturón zodiacal. Así como existe el año terrestre, así también es verdad que existe el año sideral. Y así como nuestro año terrestre tiene 4 estaciones, que son primavera, verano, otoño e invierno, así también el año sideral tiene 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. El año sideral es el viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. Una raza no dura más que lo que dura un viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. La raza atlante, la que nos precedió,
antes de que nosotros los arios existiéramos, terminó exactamente cuando concluyó el año sideral, es decir, cuando concluyó el viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. Entonces vino el gran diluvio universal, que no fue otra cosa que la sumersión del continente Atlante entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre. La raza Lemur concluyó cuando concluyó un viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. Entonces el fuego de los volcanes entró en erupción y terribles terremotos y grandes maremotos a través de 10.000 años sumergieron al continente Mu entre las embravecidas olas del Pacífico. ¿Qué diremos de los hiperbóreos, de esa poderosa civilización que otrora floreciera en el casquete, alrededor del casquete del Polo Norte? Terminó con otro viaje sideral. En idéntica forma diríamos que la primera raza que hubo en el mundo, o sea, la raza protoplasmática, concluyó también con el año sideral. En el calendario azteca hay una leyenda que dice: los hijos del primer sol, es decir, la raza protoplasmática que otrora viviera en el casquete polar del norte, perecieron devorados por los tigres. Los tigres son un símbolo del fuego, un símbolo de la sabiduría. Los hijos del segundo sol, dicen, perecieron arrasados por fuertes huracanes. Se refiere a los hiperbóreos. Los hijos del tercer sol, es decir, los lemures, perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Los hijos del cuarto sol, los atlantes, perecieron sumergidos bajo las aguas. Los hijos del quinto sol, dice el calendario azteca, refiriéndose a nosotros, los aliens, perecerán por el fuego y los terremotos. Así que las profecías están claras, precisas. Pedro el apóstol, en su segunda epístola a los romanos, dice: y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Gran Kabir Yeshua Ben Pandirá, viva encarnación del Cristo cósmico, dijo que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos se le aguarde. Cristo es fuego. Cristo es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Obviamente el fuego crístico consumirá toda esta perversa civilización de víboras. Así está escrito y se cumplirá. De toda esta perversa civilización de víboras que los arios han levantado en el norte y en el sur, en el este y en el oeste del mundo, no quedará en verdad
piedra sobre piedra. La civilización actual será quemada con fuego vivo. Les decía a ustedes en forma enfática que el fuego líquido de la Tierra se encuentra actualmente en desasosiego. Y esto hay que comprenderlo. Es obvio que algunas grietas muy profundas del Pacífico han logrado poner en contacto el fuego con el agua. Ahora se explicarán ustedes en forma precisa por qué el fuego líquido del interior del mundo se halla en desasosiego. Les decía también que cualquier conjunción de mundos sería suficiente como para hacer que todas estas presiones y vapores que actualmente existen y que están originando los terremotos y los maremotos estallaran, rompiendo en pedazos parte de la corteza geológica del mundo y originando el fuego líquido por todas partes. Este fuego sería suficiente como para consumir totalmente y en forma unitotal toda la civilización que actualmente existe. Mas en esto entra en juego algo muy importante: la mecánica de los mundos. Porque no será en forma meramente casual como podría explotar la corteza geológica de la Tierra. Para que esta corteza pueda romperse por alguna parte, debía haber una cadena de causas y efectos. Indubitablemente tal cadena se encuentra íntimamente relacionada con la mecánica de los mundos. Obviamente, siempre ha habido un planeta que ha puesto fin a toda raza. Ese mundo, ese planeta existe. Llega siempre al final de todo viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. Cuando llegó al final de la Lemuria, volteó la página de la historia. Los volcanes entraron en erupción. Se produjeron terribles maremotos y grandes terremotos que acabaron con toda la poderosa civilización del continente Mu. Cuando llegó al final del viaje relacionado con la Atlántida, se produjo una revolución de los ejes de la Tierra. Los mares cambiaron derecho y se tragaron a ese gran continente con todos sus millones de habitantes.
Ahora, nuevamente viene de viaje tal planeta. Y viene en instantes en que nuestro viaje alrededor del zodíaco ha terminado. Digo así, porque solo faltan unos pocos grados para el final total. Este viaje en que estamos se inició en la era del Acuario y el sistema solar ha regresado otra vez al signo de Acuarios. Es decir, se ha completado el viaje. Solo faltan unos pocos grados para quedar exactamente en el final del viaje. Y esos pocos grados implican tan solo unos pocos años. Como secuencia o corolario, el mundo aquel que hace juego con este viaje sideral, el mundo aquel que aparece siempre al final del viaje, ya está a la vista de todos los telescopios del mundo. Se llama el Cosmos. Los científicos lo han bautizado con el nombre de Barnard I. Nostradamus y los antiguos le llamaban el Columbus. Es 6 veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Se trata de un monstruo cósmico extraordinario. Los astrónomos de todos los lugares del mundo ya levantaron el mapa de la gran catástrofe que se avecina. Nosotros tenemos en nuestra institución, pues, ese mapa. Lo hemos conseguido en una hemeroteca del Distrito Federal. Es, pues, de orden oficial. Todos los astrónomos del mundo lo han levantado. No hay astrónomo que ignore la gran catástrofe que se avecina, mas no hacen publicación de ese evento por prohibición expresa de los gobiernos que censuran para evitar precisamente el fenómeno de la psicosis colectiva. Así se trata, pues, de un hecho concreto, de un hecho oficial, que la ciencia actual no desconoce. Cuando el Cosmos se acerque un poco más, cuando ya sea visible para todo ojo, jalará o atraerá magnéticamente el fuego líquido del interior de la Tierra. Entonces vendrá la gran explosión que se aguarda, pues ya dije que el interior del mundo está lleno de presiones y de vapores que se intensifican de instante en instante debido al contacto preciso del fuego y del agua. Obviamente, el Cosmos tiene una potencia magnética extraordinaria. Producirá tal explosión, volando en pedazos parte de la corteza geológica de la Tierra. El fuego líquido brotará a la superficie por todas partes. Millones de volcanes aparecerán por aquí, por allá y acullá, y se originarán
terribles terremotos y horrorosos maremotos. El fuego líquido circulando por toda la superficie del globo terráqueo quemará todo aquello que tenga vida. Será un incendio universal que nadie podrá apagar y perecerá toda la humanidad doliente. Mucho más tarde, cuando se produzca el mayor acercamiento de ese gigantesco mundo que viene a devorar la tierra, se producirá una revolución de los ejes de nuestro mundo. Los polos se transformarán en Ecuador y el Ecuador se convertirá en polo. Cambiarán de lecho los océanos y los actuales continentes quedarán sumergidos bajo las aguas. Entonces habrá desaparecido para siempre esta perversa civilización de víboras. No quedará de todo esto piedra sobre piedra. Ya el Cosmos, dije, está a la vista de todos los observatorios del mundo. Llegará un momento en que será visible aún en pleno mediodía. Cuando se coloque entre el sol y tierra, habrá un eclipse que durará 3 días. Estoy hablando sobre hechos que se pueden demostrar matemáticamente. Los astrónomos que han levantado el mapa de este evento pueden demostrarlo con números, con cálculos exactos. No estoy hablando de conceptos a priori. No estoy haciendo afirmaciones empíricas. Los astrólogos respaldan mis palabras en todos los rincones de la Tierra, pues no hay telescopio a través del cual no se haya visto jamás lo que estoy diciendo. Pero como repito, está a la vista. Esto es incuestionable. Mas antes de esta catástrofe que está a las puertas, habrán guerras por doquiera y rumores de guerras, porque los tiempos del fin han llegado. Cada nación tendrá que saldar sus deudas viejas. Cada nación será llamada a rendir cuentas. Y los seres humanos estarán unos contra otros y todos contra todos. El caos y la anarquía están gobernando y gobernarán totalmente al mundo. Enfermedades desconocidas están apareciendo y nadie sabe curarlas. La crisis económica es cada vez más intensiva. La desmoralización total de la humanidad, las drogas, el alcohol, el lesbianismo,
el homosexualismo, etcétera, se han apoderado de todas las gentes. La humanidad ha perdido todo interés por las ideas solares y se ha vuelto terriblemente mecanicista. Todo sentido de dignidad ha sido destruido. El odio corroe las entrañas de las gentes. La lujuria llevada al máximo se ha vuelto exorbitante. La envidia es el resorte actual de toda la civilización que agoniza, etc. Tal motivo las gentes han sido llamadas a cancelar deudas kármicas. Sin embargo, con la destrucción de la raza aria, no se completaría jamás el programa, el magnífico programa de las 7 razas humanas. Quiero que sepan ustedes que cualquier mundo del espacio ha de dar indubitablemente 7 razas. Nuestro mundo Tierra, hoy por hoy, tan solo ha dado 5 razas. Sí que habrá una 6ª raza en el futuro, en una tierra transformada, en una tierra nueva. El Evangelio de Lucas es el Evangelio solar según la luz. Está simbolizado por el toro alado, símbolo viviente de una tierra regenerada, de una tierra purificada por el fuego y por el agua, de la tierra del mañana. El Evangelio de Mateo es el Evangelio de la segunda ciencia, el Evangelio que nos indica el tiempo de la catástrofe. Mateo dice: cuando oyeis de guerras y de rumores de guerra, cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, etc., es porque los tiempos del fin han llegado. Mateo nos habla de pestilencias, nos habla de terremotos, de maremotos, etc. Que son los eventos que han de preceder a la gran catástrofe. De manera que, de acuerdo con lo dicho por Mateo, estamos en las puertas de la gran tragedia. Jerusalén está rodeada de ejércitos y por donde quiera se habla de guerras y de rumores de guerras. Se dice, por ejemplo, que en Formosa ya se van a fabricar armas atómicas. Existe el peligro de otra terrible guerra en Corea, que Corea del Norte y del Sur. El mundo por doquiera está lleno de guerras. Y esto no tiene remedio. Estas son las señales que da Mateo para la gran catástrofe. Ahora comprenderán ustedes, como misioneros, cuál es nuestra labor. Se necesita formar un núcleo de gente selecta
que sirva de base para la futura sexta raza raíz. He ahí la labor del misionero. Son precisamente ellos los misioneros quienes deben organizar el ejército de salvación mundial. Antes de la gran catástrofe, ese ejército debe estar ya formado. Antes de la gran catástrofe, el pueblo selecto será llevado a un lugar secreto en el Pacífico. En dicho lugar nada sucederá. Desde allí podremos ver la gran tragedia. Y después de ese evento cósmico terrible, la tierra toda quedará envuelta en fuego y vapor de agua. Aquellos que han de ser llevados al sitio escogido, obviamente deben haber disuelto el ego, o por lo menos la mayor parte. Quienes por lo menos hayan eliminado un 50% de los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, pueden ser seleccionados. Porque si en tiempos de angustia trabajaron sobre sí mismos, dan esperanzas. Es posible que entonces en aquella isla solitaria se dediquen de lleno a eliminar el otro 50%. Pero quienes en modo alguno hayan trabajado sobre sí mismos, no podrán ser seleccionados y perecerán. Todos aquellos que mueran sin haber hecho la gran obra, sin haber disuelto el ego, tendrán que involucionar dentro de las entrañas de la tierra hasta la muerte segunda. Así está escrito y así es. Solo con la muerte segunda puede la esencia liberarse de, emanciparse, salirse de entre el ego. Solo con la muerte segunda puede la esencia ascender otra vez en estado inocente a la superficie de nuestro planeta. Obviamente las esencias libres podrán formar las multitudes de la edad de oro. Así que el pueblo selecto no aguardará que la naturaleza le desintegre los elementos psíquicos indeseables en los mundos infiernos. El pueblo selecto disolverá esos elementos trabajando sobre sí mismo, aquí y ahora. El pueblo selecto vivirá en la isla sagrada, entre la niebla de aquellos días. La tierra toda quedará después de la gran catástrofe envuelta en fuego y vapor de agua. Y los elementos del fuego y el agua combatirán entre sí mutuamente
durante varios siglos. Mas el tiempo será aprovechado en aquella isla, y los que no se han completado se completarán. Acabarán de destruir el ego. Y cuando un doble arco iris aparezca en las nubes, señal de una nueva alianza de Dios con los hombres, aquellos que han disuelto el ego vivirán en esas nuevas tierras que habrán surgido del fondo de los mares y servirán de núcleo para la futura sexta raza raíz. Vendrá entonces la edad de oro. Ya Virgilio, el poeta de Mantua, dijo: ya llegó la edad de oro y una nueva progenie manda. La edad de oro de la futura raza no existirá ni lo mío ni lo tuyo, y todo será de todos, y cada cual podrá comer del árbol del vecino sin temor alguno. En la futura edad de oro no habrán fronteras ni naciones. La tierra entera será una gran nación. Entonces gobernarán las dinastías solares a los pueblos inocentes y puros. No se le dará cuerpo en la nueva edad a nadie que tenga ego, ni siquiera al que tenga un 1% de ego. Porque si alguien con ego tomara cuerpo en la edad futura, ese destruiría la edad de oro. Así como una naranja podrida metida entre un cesto de naranjas buenas las pudre a todas, así también un solo elemento con ego es suficiente como para podrir a toda la humanidad de la edad de oro. Por ese motivo los que tengan ego serán apartados. Para ellos no habrá cuerpo en la edad de oro. Nos estamos preparando, mis queridos hermanos gnósticos, para crear una nueva civilización y una nueva cultura. Sin embargo, antes que todo, debemos darle forma al ejército. Solo después de haber surgido la edad de oro, podremos fundar en el mundo una nueva civilización y una nueva cultura. Los misioneros que trabajan por formar el ejército obviamente se convertirán en los paladines de la edad de oro. Vean ustedes cuán grandiosa es la labor de los misioneros. Esos hermanos abandonan todo por el Cristo, abandonan su patria, su familia, sus bienes, todo para formar el ejército de salvación mundial. Indubitablemente ellos, con su trabajo desinteresado, con su trabajo fecundo y creador,
podrán y obviamente cancelar sus deudas viejas para quedar limpios completamente de karma. Es por eso gloriosa la labor del misionero. A base de sacrificio terrible muchas veces, labora en la gran obra del Padre. Los misioneros gnósticos están llamados, pues, a crear la nueva civilización y la nueva cultura. Pero ellos deben empezar primero por la formación de ese núcleo que necesitamos para iniciar la nueva era. Es por eso que los misioneros trabajan. Ellos quieren formar ese núcleo que servirá de raíz para la sexta raza del mañana. Y al trabajar son seleccionados de hecho por aquel círculo consciente de la humanidad solar que opera sobre los centros superiores del ser. Ese círculo inmortal vigila. No hay duda de que los misioneros gnósticos brillan entre las tinieblas pavorosas de este mundo. Ellos se destacan, refulgen, parecen llamas diferentes a toda esta humanidad perversa. Es una gran oportunidad la que se le da al misionero. Y el misionero debe aprovecharla. La labor de los misioneros debe ser ordenada. Los misioneros que salen a formar el ejército no van como reformadores de lumiciales. Todo lumicial depende de un director. Y este en sí mismo y por sí mismo debe responder ante la gran ley por su trabajo. En modo alguno se autoriza jamás a los misioneros para ir a reformar lumiciales o para dividir grupos o algo así por el estilo. Que el director de cada lumicial responda por su obra. Mas ningún misionero está autorizado para ir a reformarle el trabajo a algún director lumicial. Los misioneros no van de reformadores de grupos. Los misioneros van a formar nuevos grupos, que es diferente. Todos los misioneros tienen plena libertad para formar grupos. Así el misionero que forma un grupo podrá establecer la cuota para ese grupo. Y con esa cuota podrá mantenerse a sí mismo.
porque es obvio que tendrá que abastecerse económicamente. La sede patriarcal no va a exigirles a ustedes cuentas económicas de ninguna especie. Si ustedes forman un novicial, tienen derecho a poner sus cuotas para su mantenimiento, y la sede patriarcal respeta su libertad. Cada novicial es autónomo dentro del orden, claro está, de la institución. A ninguno le estamos exigiendo nosotros cuotas. La sede patriarcal no exige cuotas a los noviciales. Cada novicial manejará sus propios fondos económicos con plena libertad. Así, si los misioneros fundan noviciales y ponen sus cuotas y los dirigen, está bien. No tendrán censura de ninguna por la sede patriarcal. Mas esto habrá de hacerse en forma recta. Solo intervendremos nosotros en casos de abusos. Es decir, que alguien establezca un grupo y se dedicara a explotar económicamente a sus afiliados, entonces sí intervendría la sede patriarcal, porque nosotros tenemos que darle cuenta al gobierno por nuestros manejos. Pero si los misioneros establecen cuotas al alcance de los afiliados, nosotros no tendremos nada que objetar. A lugares donde los afiliados solo podrán pagar humildes cuotas, habrá lugares donde podrán pagar mejor. Por ejemplo, en Monterrey, los afiliados pueden pagar 100 pesos mensuales, más en el Distrito Federal las cosas han sido más difíciles económicamente. Así pues, el misionero tiene que manejar con equilibrio su balanza económica. Necesitan los misioneros comer, vestir, vivir, y obviamente por ello las cuotas son necesarias. Pero hay que evitar todo abuso. Cualquier misionero que cometiera abusos, que explotara al prójimo y que debidamente quede demostrada su explotación, no por chismografías, sino por hechos concretos, claros y definitivos, podría ser sancionado por la sede patriarcal. Porque la sede patriarcal en modo alguno quiere la explotación. Sabemos que los misioneros necesitan vivir y por eso no nos oponemos a las cuotas, pero solo deseamos que no se dedique nadie a la explotación del prójimo, que haya justicia, perfecto equilibrio. Todo misionero tiene derecho a abrir cuantos noviciales quiera. Y todo misionero puede sentarse a la mesa para comer del fruto de su trabajo. Quien sirve al altar tiene derecho a comer del altar. Lo único que no tiene derecho es a vender el altar, o a alquilarlo, o algo así por el estilo. Libros. Indubitablemente los libros son el arma de los misioneros, del círculo inmortal.
y consciente de la humanidad solar que, como ya dije, opera sobre los centros superiores del ser. Hemos recibido ciertos desideratos cósmicos, entre ellos hacer circular por todo el norte de nuestro querido país México mi libro titulado La Gran Rebelión. Ese libro ya salió a la calle. Fue editado en Monterrey. Nuestro querido hermano Guillermo González publicó en la máquina 11, propiedad del judicial de Monterrey. Aquí en esta máquina, propiedad de nuestra institución, se van a editar todos nuestros libros. Los misioneros los necesitan. Es necesario, pues, entrar en contacto con nuestro hermano Guillermo González, director del judicial de Monterrey, con el propósito de conseguir cierta cantidad de la gran rebelión para la verdad. Tendrán los misioneros un margen en esos libros, un margen económico que inevitablemente les beneficiará para sus necesidades. Entiendo, es posible que ese libro se dé a crédito a los misioneros, mas espérate que estos procedan con toda honradez, con toda rectitud. Se les dará el libro económicamente barato para que tengan un buen margen económico que sirva a sus necesidades. Se ha planeado ya con la doctora de Martina todo el movimiento de los misioneros. La doctora es la que precisamente se encuentra coordinando las actividades misionarias dentro de nuestro país y en el extranjero. Cada uno de los hermanos que están allí va a recibir su correspondiente credencial o certificado, ha sido designado para determinado lugar. Nos interesa muy especialmente el norte, porque es precisamente en el norte donde se gestan las grandes revoluciones. Obviamente, cuando el norte de México esté fuerte en la noche, las fuerzas gnósticas y nuestra revolución espiritual se volcarán hacia el sur. Tenemos un programa tendiente a formar un ejército gnóstico mexicano con 3 millones de personas. Será pues este el bloque gnóstico más fuerte de toda América. Ya nuestro movimiento está muy fuerte en todo Iberoamérica. Hemos hecho los cálculos y afiliados, simpatizantes, miembros lectores. Tenemos un promedio de 5 millones de personas
Estados Unidos ya está en marcha un movimiento gnóstico y obviamente se desarrollará extraordinariamente. En Canadá ya hasta el primer núcleo gnóstico está listo. Aquí vamos a poner una cabecera de puente, hablando en estilo estrictamente militar, que servirá de entrenamiento para todos los misioneros gnósticos que vayan a Europa. Como quiera que en Canadá existen distintas colonias europeas, es posible lograr por medio de las mismas ciertos contactos útiles para Europa. Además, en el Canadá se van a entrenar todos nuestros misioneros gnósticos, no solamente en relación con la cuestión de los lenguajes, de los idiomas, sino además con la psicología de las distintas colonias europeas. Esto es fundamental para las labores en el viejo mundo. Por estos días acabamos de mandar a un diplomático de carrera con el nombre de misionero gnóstico, por el título del misionero gnóstico diplomático, para la isla Martinica en las Antillas. Es propiedad francesa. Este hermano formará aquí el movimiento. Luego se dirigirá a Francia para crear en ese país el movimiento gnóstico francés. Se trata de un hermano recibido en ciencias sociales y políticas internacionales. Hemos enviado a otros dos hermanos muy distinguidos para las islas inglesas del Caribe. Crearán también un movimiento en esas islas y lo compartirán para Inglaterra, donde será establecer el movimiento gnóstico inglés. Sale un hermano embajador venezolano muy distinguido en estos días rumbo a las Canarias. Aquí estableceremos nuestra base patriarcal, porque a su tiempo y a su hora, tanto la maestra Migrantes como yo nos establecemos en las Canarias. Desde esa base actuaremos, y esa base viajaremos para Francia, Inglaterra y todos los países europeos, haciendo labor gnóstica. Obviamente tendremos que establecer el movimiento en toda Europa. Cuando ese plan se haya cumplido, que espero sea en tiempo breve, nos situaremos precisamente en el Japón para iniciar labores en todo el continente asiático. Lo último que me tocará hacer a mí en relación con la difusión de este evangelio crístico solar será adentrarme en los Himalayas. Estoy en contacto ya con ciertos lamas tibetanos que me aguardan. Cuando haya llegado al Tíbet, el Dalai Lama habrá sido restaurado en su trono y los chinos comunistas habrán salido de allí.
¿Cómo? ¿Por qué? Fuerzas ocultas de tipo muy especial están trabajando sobre ellos. No se descansará en los Himalayas hasta que ellos no se retiren del Tíbet. El día que ellos se retiren del Tíbet, el Dalai Lama volverá a su trono. Y entonces con ese pueblo me tocará laborar y establecer allí con firmeza la iglesia gnóstica. Al final de todo, por órdenes superiores expresas, ingresaré en el Shangri-La. Cuando eso sea, muchos pensarán que habré desencarnado, mas no será así. Únicamente que habremos de permanecer ausentes en tanto se fermenta la levadura. Hay que dar tiempo a que los que han recibido la enseñanza trabajen sobre sí mismos. Obviamente, mis queridos hermanos, un día llegará en que cierto grupo de hermanos dedicados al gran servicio, entre los que está mi insignificante persona, vendremos de los Himalayas, ya no para dictar conferencias, ni para escribir libros, sino con un propósito diferente, aunque similar, y sobre la misma base: sacar de todas partes, en el mundo occidental y también en el oriental, a aquellos que hayan trabajado sobre sí mismos. Entonces los hermanos de servicio los llevaremos a donde tenemos que llevarlos, antes de que sobrevenga el gran cataclismo. Estoy hablando a ustedes en forma clara, poniendo sobre la mesa las cartas, para que ustedes se hagan más conscientes de la labor misional. Los hermanos que se vayan especializando en su trabajo, aquellos que vayan demostrando verdaderamente capacidad en la acción, irán siendo seleccionados para Estados Unidos, Canadá y Europa. El Consejo vamos a explicar la cuestión económica misional. Es necesario crear un organismo económico que sea capaz de financiar a los misioneros gnósticos internacionales que salgan para el Canadá y Europa. Porque no sería justo de modo alguno enviarles sin auxilio económico. Por todos estos y otros motivos, yo me compré que sea todo debidamente acabado. Los misioneros deben moverse de acuerdo con las órdenes superiores, a través de la coordinadora general
misional de la sede patriarcal de México, enviaremos nuestras órdenes. Así todo se desarrollará en forma exacta. Tiene que haber orden en todo movimiento misional. Cada misionero debe moverse estrictamente de acuerdo con las órdenes, y así todo marchará correctamente. Si los misioneros andaran en forma desordenada, se produciría el caos, el desorden. Entonces, ¿cómo dirigiríamos el ejército de salvación mundial? ¿Qué tal si un ejército, por ejemplo el Ejército Nacional de México, no obedeciera las órdenes de los oficiales? Obviamente existiría el caos, la anarquía. Así también sucede en las filas del Ejército de Salvación Mundial. Tiene que haber orden, obediencia a la sede patriarcal. Solo aquí podremos nosotros auxiliar de acuerdo con las necesidades. En todo caso, la misión que tienen por delante ustedes, mis queridos hermanos, es grandiosa, sublime. La formación del ejército, primero que todo. Más tarde, la creación de una nueva civilización y de una nueva cultura. Los misioneros deben trabajar asiduamente sobre sí mismos, destruyendo el ego, reduciéndolo a cenizas, convirtiéndolo en polvareda cósmica. Los Himalayas existieron siempre anacoretas penitentes, viviendo en cavernas solitarias. Muchos de ellos ayunaron excesivamente, se alimentaron con plantas silvestres o raíces, etc. Esos anacoretas, bajo la dirección de sus gurús, practicaron pranayamas, raja yoga, hatha yoga, nana yoga, bhakti yoga, etcétera, etcétera, etcétera. Esos anacoretas creyeron que a solo a base de kumbhaks y pranayamas, yogas, etcétera, de toda clase, podrían lograr la liberación final. Algunos de ellos, a base de tanta concentración y de tantos ayunos y mortificaciones, lograron los diversos estados del Chamadhi. Uno es el simple Samadhi, otro el Nirvikalpa Samadhi. Y hubo casos de sujetos que lograron al Maha, que lograron el Maha Samadhi.
querían ellos la felicidad. Durante el estado samádico o shamánico, la esencia se desembotella, se escapa desde el ego y se mueve en el gran araya del universo. Pero pasado el samadhi, la esencia vuelve al ego. Desafortunadamente aquellos anacoretas nunca se entregaron a disolver los agregados psíquicos que en sí mismos constituyen el ego. Solo se preocuparon por sus mantras, bandas, mudras, etcétera, creyendo que así lograrían la liberación final. Quienes lograron el Mahasamadhi, desencarnar, entonces esas esencias desembotelladas pudieron vivir en los planetas del Cristo, mundos donde existe una naturaleza eterna, no está sometida a los cambios y a la muerte, como la naturaleza de nuestro mundo tierra. Ellos pudieron gozar de esa dicha cósmica, no pudieron establecerse como moradores de tales mundos del Cristo, por el hecho mismo de no haber disuelto el ego. Pasado el éxtasis, aquella esencia regresa al ego. Entonces se entra en una nueva matriz. Así es que hoy en día muchos de esos que pasaron como santos en el tiempo y como liberados son en estos tiempos personas vulgares, comunes y corrientes. De nuevo algunos deseo que ustedes vayan a caer en ese error. Se necesita llegar a la liberación final y no es posible esta en sí misma si antes no se aniquila el ego. Es necesario pasar por la aniquilación budista. Hay que tomar muy en serio el trabajo sobre sí mismo. Existen por ahí ciertas escuelitas donde la gente quiere despertar el Kundalini por mantras. Obviamente tales gentes piensan que con mudras y bandas, pranayamas, etc., podrían despertar la Kundalini y lograr la liberación final. Es un modo muy incipiente de enfocar la cuestión de la liberación. La Kundalini Shakti no despierta, sino trabajando en la novena esfera, en la forja de los cíclopes, en la fragua encendida de Vulcano.
Mas sucede siempre. Algunos místicos, yoguines, han conseguido que ciertos corpúsculos siguen de la Kundalini asciendan por su sumna, es decir, por la médula espinal. Esto le está produciendo ciertos éxtasis y ellos, entusiasmados en una forma errónea, han dicho: ya desperté la Kundalini. He ahí su error, porque la Kundalini no despierta, sino mediante la magia sexual. No existe otro sistema, no lo he conocido en ninguna época de la historia de la humanidad. Conocí a los lemures, a los atlantes, fui testigo del nacimiento de esta raza. Conocí a los hiperbóreos y a los polares. Conocí humanidades de otros Mahamantaras. Nunca vi que alguien pudiera desarrollar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes con procedimientos ajenos a la magia sexual. Así pues, estoy hablando sobre hechos claros, concretos y definitivos. Ahora bien, despertar la Kundalini no es todo. Los mayas han dicho sabiamente que no solamente necesitamos despertar la serpiente, es necesario ser tragados por la serpiente. Despertar la serpiente es algo incipiente. Ser tragados por la serpiente es diferente. Nadie podría gozar de los poderes de la serpiente si antes no ha sido devorado por la serpiente. Esto lo ignoran precisamente todos aquellos anacoretas yoguines de los cuales he hablado esta noche. Para ser devorado por la serpiente se necesita indubitablemente no solamente haber creado los cuerpos existenciales superiores del ser, sino además, y esto es lo más grave, haber reducido a polvareda cósmica al ego animal. En modo alguno podría alguien lograr la unión con Dios si antes no ha sido devorado por la serpiente. Jamás podría uno ser devorado por la serpiente si previamente no ha disuelto el ego animal. Y el disuelto el ego es tragado por la serpiente. El que es tragado por la serpiente se convierte en serpiente. Obviamente, todo aquel que se convierte en serpiente es devorado por el águila. El águila es el lobo. Así que, la águila altanera, tragándose a la serpiente, símbolo cumbre de nuestro pabellón mexicano, representa precisamente ese fenómeno cósmico. El instante en que el lobo, el verbo, la palabra,
el Señor se traga a la serpiente. Como secuencia o corolario, la resultante en verdad viene a ser la serpiente emplumada. Quetzalcóatl, el Cristo mexicano, era una serpiente emplumada, o mejor dijéramos, es una serpiente emplumada. Así que, mis queridos hermanos, hay que despertar la serpiente y hay que ser tragados por la serpiente. El poder flamígero de la serpiente elimina de sí mismo los elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. El misionero tiene que eliminar de sí mismo los elementos indeseables de su psiquis y lo logrará suplicando a la serpiente con humildad, rogándole que mediante sus flamas ígneas queme o desintegre cada uno de sus agregados psíquicos. Así el misionero marchará triunfalmente. Se hace indispensable que todos los aquí presentes estudien mi obra titulada La Gran Rebelión. Nuestro libro de Psicología Revolucionaria está agotado. Vamos a sacar una nueva edición en Monterrey, a fin de que los hermanos todos tengan esas obras. Necesitan estudiarlas, deben estudiarlas. En el trabajo fecundo y creador, no olvidar pues la muerte del león. En modo alguno debemos caer nosotros en el error de aquellos anacoretas que he citado. Algunos de ellos pasaron como adeptos o mahatmas, mas hoy, como ya les dije y repito en este instante, son personas vulgares, comunes y corrientes, aquí en el mundo occidental o en el oriental. Quien no destruye el ego fracasa en la gran obra del Padre. Se entiendan los tres factores de la conciencia: morir, porque hay que destruir el ego animal; nacer, porque hay necesidad de que el ego, el ser, se revista con los cuerpos existenciales superiores. Hay que crear los vehículos para que se verifique en nosotros el nacimiento segundo. El nacimiento segundo es del agua y del espíritu, del agua y del fuego. Por eso dijo Nicodemo: es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. El hombre espíritu, el hombre real, debe nacer en nosotros. Y esto es posible mediante la transmutación sexual. Sacrificio por la humanidad es llevar la palabra a todas partes, formar lugares, crear el ejército de salvación mundial. He ahí los tres factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificarnos por la humanidad. Debemos subir al ar supremo sacrificio por todos los seres humanos. Debemos estar dispuestos a dar hasta la última gota de sangre por nuestros semejantes. Así, mis queridos hermanos, es como debemos proceder. Pasaremos ahora a dar los certificados a aquellos hermanos que completaron el curso misionario. El trabajo realizado en este tiempo
dentro de nuestro monasterio gnóstico de Guadalajara. Deseamos que este cuadro esté aquí en este monasterio y que sea colocado debidamente protegido en la sala principal. Y pues, he escuchado también las palabras relacionadas con el sumo y supremo santuario. Existen tres factores de la revolución de la conciencia de esta revolución: morir, nacer, morir, sacrificarse por la humanidad. Nacer es un problema completamente sexual. Morir también entra en función del sexo ahí. Y sacrificio por la humanidad es amor. Claro está que el sacrificio se cumple a través del trabajo social en beneficio de todo el mundo. Empecemos con el primer factor, nacer. Ciertamente, el hombre es un ser no logrado todavía. Todas las criaturas nacen completas, menos el ser humano. Un perro nace siendo perro, y como perro está completo. Un águila nace siendo águila, que dispone de grandes alas y una vista maravillosa, que le permite cazar hasta las sierpes más lejanas. Nace completa. Pero el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre nace incompleto. Sucede que nace sin los vehículos que debería tener. Nace sin un cuerpo astral. Nace sin un cuerpo mental. Nace sin un cuerpo causal. Entonces, ¿qué es lo que nace? Nace un cuerpo físico, un cuerpo planetario, con un asiento vital y nada más. ¿Qué hay más allá de eso? El ego, visto de naturaleza animal. ¿Posee una conciencia el pobre animal intelectual? Sí la tiene, pero embotellada en cierto ego. Eso es todo. Una conciencia dormida, una conciencia, dijéramos, casi un poquito, una conciencia condicionada por su propio embotellamiento. Así que, concretando, nace incompleto. El germen que penetra, digamos, en una matriz, a su conveniente desarrollo, por el hecho de haber nacido, no significa en modo alguno que ya haya terminado sus procesos completos de desarrollo. El germen que se gestó en un vientre materno, que nació, que vino al mundo, es un germen incompleto. En todo sentido, porque lo uno no posee los cuerpos existenciales superiores y terciarios. Lo otro, pues, no ha terminado ni siquiera de desarrollarse el mismo cuerpo físico. El desarrollo total del cuerpo se procesa a través de las edades de los 7, 14 y hasta los 21 años. Gracias a la energía creadora, el cuerpo físico pudo gestarse en el vientre materno. Gracias a la energía creadora, el cuerpo físico puede continuar sus desarrollos a través de los 7, los 14 y los 21 años de edad. De manera que el mismo cuerpo físico, por el hecho de nacer, no está completo. Necesita desarrollar. Desgraciadamente,
vemos cómo los adolescentes, sin haber completado todavía su proceso de desarrollo, ya están fornicando, lo cual es manifiestamente absurdo, porque esa energía creadora que ellos están desperdiciando es necesaria, indispensable para completar el desarrollo del cuerpo físico. De manera que honradamente el funcionalismo sexual debería empezar a los 21 años de edad, no antes, porque antes el germen ese que entró en el vientre materno no ha completado todavía sus procesos de desarrollo, y someterlo a la cópula pues resulta absurdo. Mirando pues todas estas cosas, mis estimables hermanos, vale la pena reflexionar un poco. De los 21 años en edad, crea la energía sexual libre para otras actividades. Antes de los 21 años la energía sexual tiene un solo objetivo: completar el desarrollo del germen que nació, es decir, completar el desarrollo del cuerpo físico. Después de los 21 años la energía ha quedado libre. Podría utilizarse después de los 21 años de edad la energía creadora para fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser y llegar al nacimiento segundo. Desgraciadamente, la gente no sabe utilizar la energía creadora, la energía que fundó el vientre materno, la energía que permitió al germen que se desarrollara entre el mismo vientre, que naciera, que pasara por las edades de los 7, los 14 y los 21 años. La gente no sabe utilizar esa energía cuando ya queda libre, en vez de utilizarla para seguir creando, para seguir completándose, porque el ser humano nace incompleto. La eliminen de su organismo. Bien sabemos nosotros que las gentes extraen de su organismo el exiogeharim, quiero decir con esto el esperma sagrado, y eso es gravísimo. Al tocarse esta cuestión relacionada con el nacimiento, el primer factor de la revolución de la conciencia, debemos nosotros comprender que la humanidad actual en todo sentido marcha involutivamente. Bien sabemos nosotros que los adolescentes no solamente gastan el material sexual, por eso la energía creadora o el esperma sagrado, en la copulación, sino que además adquieren vicios como son el de la masturbación. Ese vicio desgraciadamente se ha vuelto hoy en día más común que lavarse las manos. Los jóvenes, sean estos varones o hembras, tienen ese desgraciado vicio. Y así arruinan miserablemente sus cerebros y se idiotizan. Cuántas voluntades que hubieran sido grandiosas se agotan, cuántos rostros hermosos se marchitan. Todo por falta de instrucción. Realmente tanto varones como hembras no reciben en las escuelas, en los colegios, la debida instrucción sobre la cuestión sexual. Y claro, el impulso sexual les hace sentir la necesidad de hacer uso del sexo. Pero como no tienen una orientación, por lo común los jóvenes apelan a hablar con sus amiguitos, las jóvenes con sus amiguitas, y por ahí se inicia el vicio reptilante de la masturbación. Y esa es la desgracia de nuestra época. Amén de otros tipos que desgraciadamente se han vuelto también muy comunes, como son el del homosexualismo y el del lesbianismo.
Obviamente los homosexuales son semillas degeneradas, que no sirven absolutamente para nada, que no germinan jamás. Las lesbianas, lo mismo, son semillas degeneradas, que no pueden germinar nunca. Así que los vicios que existen actualmente en relación con el sexo son insoportables. Si pudieran los varones y las hembras levantarse limpiamente, con una educación sexual perfecta, completa, todo sería distinto. Si en verdad pudieran los jóvenes, hombres y mujeres, llegar hasta la edad de 21 años, respetando el sexo, con pureza real, pues sería admirable. Tendríamos una generación nueva de seres mejores. Desgraciadamente, la pobre humanidad no recibe la educación sexual en el momento en que más la necesita. Así llegan a la edad de 21 años todos degenerados. Tan normal que se llegara a los 21 años, pero con los cuerpos sanos, fuertes. Sería maravilloso. Y a los 21 años, en momentos en que la energía sexual sea liberada para cualquier otra clase de actividades, debería utilizarse con el propósito de crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Eso sería formidable. Obviamente, creo que ya ustedes conocen la clave de la alquimia, porque Mujeres la dio en latín, que dice inicio membri viridis vagina feminam sin ejaculatium seminis. En síntesis diríamos, conexión del lingam yoni sin derramar jamás el vaso de Hermes Trismegistus, el 3 veces grande Dios Ibis de Taos. Como ven ustedes, estoy dando la clave lisa y llana, pero en un lenguaje decente. Porque al instruir uno a los niños y al hablar sobre los misterios del sexo debía hacerlo con modestia y en forma digna, jamás en estilo vulgar, porque eso es decir, sería muy grave, diría mucho de nosotros. La gente se escandalizaría y se formarían erróneos conceptos sobre nuestras enseñanzas. Obviamente, el deseo refrenado transmutará completamente el esperma sagrado en energía creadora. Bien, es conveniente que ustedes sepan que la energía sexual, de la cual se habla tanto hoy en día en fisiología, en psicología, en psicoanálisis, etcétera, 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 es el mismísimo mercurio de los alquimistas medievales. Esa energía creadora transmutada es el mismo mercurio de los sabios. Obviamente tal mercurio viene a condensar o a cristalizar mediante las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, en octava superior, con la forma maravillosa y esplendente del cuerpo astral. Así que el cuerpo astral no es un implemento necesario para la vida del ser humano. La gente vive sin cuerpo astral. El cuerpo vital asegura perfectamente o garantiza completamente la existencia del cuerpo físico sin necesidad de poseer un cuerpo astral. El cuerpo astral es un lujo que muy pocos pueden darse, pero que bien vale la pena dárselo. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usarlo, cuando puede caminar con él, cuando puede moverse en el espacio.
tal vehículo, pues uno adquiere la inmortalidad en el mundo astral. Se hace inmortal en esa región. En una segunda octava, un poco más alta, con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, viene a cristalizar el mercurio de los sabios en el famoso y esplendente cuerpo mental. Cuando uno posee un cuerpo mental, recibe iluminación directa. En un cuerpo mental podemos aprender, capturar todas las enseñanzas del universo. Un poco más allá tenemos el cuerpo de la voluntad consciente. Nadie nace con un cuerpo de la voluntad consciente, pero mediante la transmutación de la libido sexual, el mercurio de los sabios en una tercera octava más elevada, viene a cristalizar con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, en la forma extraordinaria del cuerpo causal, o cuerpo de la voluntad consciente. Ya con tales vehículos, astral, mental y causal, físico, astral, mental y causal, es obvio que vienen a recibir entonces los principios anímicos y espirituales, y se convierte en hombre. El primer nacimiento, como vieron ustedes, fue el cuerpo planetario, un cuerpo físico. El nacimiento segundo es el nacimiento del Hijo del Hombre, el nacimiento del hombre, sí, el hombre concretamente el hombre. Que van a ser uno de los actores de la revolución de la conciencia, es nacer como hombre. En el primer caso, lo que nace es el animal intelectual. En el nacimiento segundo nace el hombre, el Hijo del Hombre, el verdadero hombre. Se dice que el hombre verdadero es el hombre causal. ¿Por qué se le llama al hombre verdadero el hombre causal? Sencillamente porque ha fabricado el cuerpo causal, que es el último de los cuerpos necesarios para hacerse hombre. Entonces su centro de gravedad queda establecido en el mundo causal. Allí vive en esa región. El mundo causal tiene una tonalidad azul profunda, intensiva, eléctrica. Ese es su color fundamental o básico, el de eléctrico, o acaso puro. Allí vemos que todo fluye y refluye, va y viene, sube y baja, crece y decrece. En el mundo de las causas naturales conocemos todo el encadenamiento de efectos y causas, de causas y efectos. Toda causa tiene un efecto. Todo efecto se convierte en causa a la vez. Cada palabra que digamos debe originar muchos efectos, toda una serie de efectos. En alguna ocasión, estando en el mundo causal, escuchaba a un hombre que hablaba, que dictaba una cátedra. Intencionalmente interrumpía a aquel hombre para hacer una objeción a una de sus palabras. El hombre causal guardó silencio, hizo bien haberlo guardado, pero bien seguirá cómo apareció el resultado de mis palabras, de mi objeción. Terminaba pues aquella reunión, de inmediato, porque el hombre causal se retiraba. Y al terminar aquella reunión, cada persona sabía dando sus conceptos. Y los conceptos a su vez produjeron otros resultados. Y los resultados produjeron otros y otros y otros y otros. Total que encontré que la interrupción que yo había hecho había originado toda una serie de consecuencias. Había hecho intencionalmente con el propósito de investigar la ley de causas y efectos. Y el resultado fue: en el mundo de las causas naturales vienen a conocer lo que es la ley de causa y efecto. Claro, allí se mueven los señores de la ley, sus pesos y balances, están siempre activos.
anotando pues en los archivos acasos el debe y el haber de cada uno de nosotros. En algunas reuniones del mundo de las causas naturales se asombran bastante. Cuando se encuentra a los distintos adeptos encarnados en el mundo, reunidos en el ágora y vestidos todos civilmente como los vestimos aquí en el mundo físico. No quiero decir que esto sea así. Claro que en los templos los adeptos se ponen sus vestidos sagrados. Pero en ciertas reuniones, en ciertas asambleas, dijéramos, todos esos maestros que en el mundo físico tienen cuerpo, asisten vestidos civilmente, como caballeros, decentemente, como si estuvieran en el mundo físico. Mucha corbata, bueno, perdón, yo no tengo corbata, mucho traje muy bien arregladito y mucho reloj de pulso, etcétera, 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 y otros tantos temas. ¿A qué se debe eso? Esa es la región del hombre real, del hombre verdadero, la región del hombre causa. Un hombre de la verdad es igual a usted que yo. Tengo mi centro de gravedad en el mundo causa. Para poder hablar aquí con ustedes tengo que hacer un gran esfuerzo, pues me estoy proyectando desde el mundo de las causas naturales. Con todos mis vehículos vivo en el causal, incluyendo el mental y el astral. Quiero penetrar en el mundo mental, tengo que proyectarme desde el causal hacia el mental, un cuerpo mental. Quiero viajar por el astral, tengo que proyectarme desde el causal hasta el astral, proyectar mi cuerpo astral. Y para poderme entendérmela aquí con ustedes, tengo que meterme entre este cuerpo y hablar con ustedes. Obviamente, usando este aparato que me permite platicar con ustedes. Pero normalmente vivo en el mundo de las causas naturales. Todo hombre causal vive en esa región. De manera que el nacimiento segundo es nacer como hombre causal. Es decir, como hombre verdadero. Y ese es el primer factor de la revolución de la conciencia. Nacer. Segundo factor, morir. Si el germen no muere, la planta no nace. Es necesario morir. Es decir, el ego animal debe dejar de existir en nosotros, en nuestras psique. Si es que queremos gozar de la auténtica iluminación. Normalmente los hermanos gnósticos, los aspirantes, nuestros afiliados, sufren mucho por falta de iluminación. Quisieran ellos moverse en las regiones inefables, está el nirvana o el mahapara nirvana. Escuchan la música de las esferas, etc. Pero al verse metidos, esclavizados en esta región tridimensional de Euclides, al no poder percibir ninguna de esas maravillas de los mundos superiores, sufren lo indecible. Y claro, su sufrimiento son lo indecible, tienen razón en sufrir. Algunos quieren adelantarse a los hechos. Hablando en lenguaje vulgar, les diría que algunos quieren ensillar antes de traer las bestias, ordeñar la vaca antes de comprarla. Intentan ser exploradores del espacio, sin haber todavía adquirido las facultades para eso. A veces se meten en la espiritualidad
terminan convertidos en mediums, etc. Y entre paréntesis, el resultado del mediumismo es la epilepsia. Todos los epilépticos que hemos investigado fueron mediums del espiritismo en pasadas existencias. De verdad que no es nada agradable volverse epiléptico. Eso es muy difícil, muy duro. Bien, continuando hacia adelante les diría a ustedes que la iluminación no es posible si no se desintegra el ego. Normalmente la conciencia, o digo anormalmente, porque eso no lo llamaría yo normalmente, está embotellada entre el mí mismo, entre el yo de la psicología experimental. Es claro que mientras la conciencia continúe embotellada entre el ego, enfrascada entre el mí mismo, pues estará dormida. Funcionará en virtud de su propio condicionamiento. Será subjetiva, incoherente, imprecisa. He escuchado lo que me han informado, pues, en relación con los ataques de los tenebrosos en Guadalajara. Les he respondido que todo eso se debe al subjetivismo, al ego. Que algunos hermanos resulten posesos por los demonios, que las brujas de la medianoche montadas en sus escobas vengan a atormentar a los buenos hermanitos, que los ataquen incesantemente. Las palabras de muerte. Y muchas otras incoherencias que parece que me huelen más bien a la secta esta de los pantillanos, que es nuestra secta de los vudú, ya no me acuerdo, vudú. Naturalmente me resulta nefasto eso en el fondo, ¿no? Pero no se sucedería ninguna de esas cuestiones tan incoherentes, tan imprecisas, tan vagas, de brujas, de vampiros, de 50.000 cosas por el estilo, si los asistentes no tuvieran ego. La cuestión esa se debe al ego. ¿Cuándo han oído ustedes hablar que un Gautama Sakyamuni fuera atacado por las brujas de la Aquelarre? Que lo invadieran, que tomaran posesión de él, que Gautama de pronto con su espada hiriera de muerte a otra persona diciendo te mato, vengo a matarte. Eso no se ha visto jamás iniciado, ¿no? De verdad que todas esas cosas suceden entre personas que tienen el ego. No hay en ego, no hay nada de eso. Destruyendo el ego se acaba todo eso. Pero cuando uno destruye el ego, cuando uno pasa por la aniquilación budista, la conciencia entonces se emancipa, se libera, queda autodespierta, se vuelve autogentiva. Las incoherencias concluyen. No viene sino la iluminación total, absoluta, limpia, sin manchas, sin vaguedades de ningún tipo. Uno tiene la mente objetivizada, la conciencia objetivizada. Lo único que reina en uno es la claridad meridiana del espíritu. Se mueve uno entonces en el mundo de las matemáticas con perfección, en el mundo de la música con armonía, en el mundo del color con verdadera estética. Ya no parece cuestiones subjetivas, frases, dijéramos, inconsistentes, morbosas, subjetivas, brillan por su ausencia. Solamente queda en nosotros el esplendor del ser, la decencia del ser.
inteligencia, la nobleza del corazón. Se vuelve uno un adepto. Perfecto. Pero las cuestiones de aquelarre, amenazas de muerte, vampiros de medianoche, brujas y escobas y toda esa cuestión, ¿no? Pertenecen al mundo, digamos, de la incoherencia, de lo subjetivo. Y eso es nefasto.